Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo y todos invitados, participantes del estudio bíblico Romanos, hoy también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos reunidos para seguir estudiando con el libro Romanos para aprender más, ¿sí? Más cómo es el mensaje de Dios para con cada uno de nosotros por medio del libro Romanos, ¿verdad? Sí, ahora, hasta ahora, ¿verdad? Bastante tiempo, más de un año, sí, estamos compartiendo, ¿sí? Casi 2 años, ¿verdad? Cerca de 2 años. Pero si aún, ¿verdad? No es suficiente compartir todo detalle del mensaje del Señor que quiere dar con el libro Romanos. Pero hasta ahora, por la ayuda del Señor, estamos llegando hasta aquí, ¿verdad? Para poder seguir compartiendo. Sí, entonces hoy también orando vamos a compartir la bendición de Dios que está preparada para todos nosotros en esta noche, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros por medio del libro Romanos, el cual es la revelación directa de Dios por medio de apóstol Pablo para bendecir a nosotros con el detalle del mensaje de Dios y del evangelio y de la salvación y de haber sido salvo, cómo uno llevar una vida aceptable ante la presencia de Dios y también cómo discernir qué es lo que es de Dios, lo otro que no, el otro que no es de Dios. Cada detalle realmente la palabra de Dios, la escritura consagrada del Señor nos muestra. Señor, por eso es importante aprender bien, conocer bien y final, practicar bien conforme a tal, como está escrito en la palabra del Señor, para que vivamos según la voluntad de Dios y seamos apoyados por el Espíritu Santo de Dios para poder cumplir la misión de Dios y llevar una vida con hermoso testimonio, victorioso y cántico hermoso, aceptable ante la presencia de nuestro Dios. Aquí estamos, Señor, reunidos de nuevo para poder compartir con el libro Romanos, con el libro Romanos capítulo 10, para que podamos profundizar. Ayúdenos, Señor, con su revelación, con su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a ver el libro Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Sí, el libro Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Vamos a buscar, si yo leo, el libro Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Si yo leo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, hasta aquí. Sí, la vez pasada, ¿verdad? Y compartimos algo también muy importante por dos ocasiones, ¿verdad? Por 2 horas de la prédica sobre 12 salvaciones con sentido diferentes. Pues hoy en día, ¿verdad? Terriblemente está pasando esa confusión por falta de discernimiento espiritual. Muchos que están aún todavía, ¿verdad? Bajo tinieblas, entonces no se ve bien claramente la palabra de Dios, que es la luz de Dios. Por eso, según su idea y parecer, según su opinión, interpreta privadamente, ¿verdad? Ahí viene ya mucha eh, víctima realmente, ¿verdad? Creyendo mal y final, y actúan mal y terminan mal ante Dios también, ¿verdad? Por eso realmente nosotros tenemos que discernir bien cómo está escrito en la Biblia. Cuando viene invasión, la invasión del diablo contra Cristo, Cristo nunca se desviaba de la escritura.
cuando estaba pasando el hambre mortal en el desierto, donde no hay absolutamente nada comunidad, ¿verdad? No hay cama, no hay techo, no hay piso bien, ¿verdad? Preparado. No hay ni puerta, ni ventana, ni pared, no hay mesa, no hay silla, no hay sillones. Absolutamente nada en el desierto, donde Cristo pasaba 40 días y 40 noches, ¿verdad? Es el que es el digno de estar en el trono celestial y eternamente, ¿verdad? Pero él se humilló, ¿verdad? Dejando el trono real y trono celestial, el trono glorioso, para ser humanizado, ¿verdad? Para salvarnos. Y por estar en la condición de hombre, él llegó hasta la muerte, ¿verdad? Crucificado para cumplir la palabra del Padre Santo. Así que Cristo, ¿verdad? Estando en el desierto, y siendo tentado por el diablo, Cristo nos mostró cómo vencer al diablo, ¿verdad? Cristo constantemente dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Ante cualquier tentación, ante cualquier pensamiento que el diablo tira a Cristo para manipularlo, pero Cristo nunca fue manipulado por ninguna manera. Él sigue contestando ante cualquier tentación y pensamiento engañoso. Siempre Cristo estaba haciendo caso tal como está escrita en la palabra del Señor. Como está escrito, como está escrito y como está escrito. Al final, Cristo venció contra Satanás por estar sujeto a la escritura y obedecer a las palabras escritas ya, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y final, por la obediencia y la sujeción y el cumplimiento de Cristo según toda la palabra divina del Padre Santo, las cuales está escrito en el Antiguo Testamento, se viene, ¿verdad? Ya Nuevo Testamento diciendo, ¿verdad? De Cristo, como Cristo, ¿verdad? Ha cumplido todas las promesas del Padre por Dios, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Por eso, 2 Corintios capítulo 1 están hablando todas las promesas de Dios que son, dice, son sí, dice, son sí en Cristo. Por eso todas las palabras de Dios, del Padre Dios, fueron cumplidas por Cristo Jesús. Por eso todas las promesas de Dios que están sí en Cristo realmente, ¿verdad? Están escritas ese detalle de las palabras cumplidas por Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia es perfecta, porque el Antiguo Testamento es la promesa del Padre Dios y el Nuevo Testamento el cumplimiento según todas las promesas de Dios por medio de la obediencia de Cristo. Por eso Cristo fue gran huella para enseñarnos, ¿verdad?, de cómo caminar mientras vivimos aquí en la tierra. Sí, primero, ¿verdad?, cómo creen y luego cómo vivir y final nosotros veremos cómo resulta con buen testimonio según toda la obra perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces, y cuando uno llega a creer, ¿verdad?, en la palabra del Señor, tiene que ver, ¿verdad?, en qué está creyendo. Realmente en la palabra escrita de Dios o según su opinión o según su parecer, según su idea. Porque el diablo manipula esa parte, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestra idea y nuestras imaginaciones, nuestras opiniones son, ¿verdad?, de parte de área de donde el diablo puede tocar. Pero el único lugar donde el diablo nunca puede tocar es la escritura y su cumplimiento. Así la escritura, las promesas de Dios, intocable, incambiable. Y final, su cumplimiento hecho por la obra perfecta de Cristo, que son intocable también, ¿verdad? Por eso, para vencer al diablo, para tener la salvación perfecta y para tener la segura esperanza de entrar al reino de Dios, para vivir aquí en la tierra con victoria, con triunfo, únicamente nosotros ocuparíamos estar totalmente sujeto a la cosa incambiable, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Aunque el mar, ¿verdad?, se mueve tanto con la tempestad y ola, pero la barca que está en el medio del mar puede estar segura sin ser llevada por la ola del mar. ¿En qué condición? Poniendo ancla, ¿verdad?, ancla de barca, ancla de nave, sea grande y pequeña, anclando bien,
¿verdad? Con un peñasco grande y a roca gigante grande que está en subterráneo o no, sobre superficie del mar, ¿verdad? Entonces, superficie del el suelo del mar, ¿verdad? Entonces, anclando ahí, entonces por el peso, ¿verdad? Por el peso, por la seguridad de la roca tan grande que está sobre el suelo del mar, la barca puede estar segura. Aunque se mueve un poco, pero no se muda a su lugar donde tiene que estar bien, ¿verdad? Parado y bien, ¿verdad? Y detenido, realmente. ¿Cómo la barca puede estar bien segura sin mudarse, sin moverse por la tempestad y olas del mar? Anclaje. Ese anclaje sería la fe. ¿En qué? En la escritura, en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en el cumplimiento de Cristo según toda la palabra, según la promesa del Padre Santo, ¿verdad? Ahí está la seguridad de nuestra alma, seguridad de nuestra fe. Cuando uno pone ancla, ¿verdad?, en sí mismo, o ancla, ¿verdad?, en algún lugar móvil, entonces siempre esa barca, ¿verdad?, será llevado por ola del mar. Por eso, realmente con el buen discernimiento, nosotros tenemos que anclar de la fe en la palabra de Dios sólida, inmóvil y totalmente, ¿verdad?, segura. Por eso en este punto, y vamos a estudiar un poco, ¿verdad? Eh, Aquí, ¿verdad? Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una buena pregunta. Como la vez pasado compartimos, hoy en día había muchos pastores, muchos predicadores están confundidísimos, porque como que aprendieron mal y predican mal. Y muchos que aprenden mal por muchos pastores equivocados o falsos, y al final muchos congregantes, muchos creyentes terminan mal con su alma ante la presencia de Dios. Porque realmente la palabra del Señor dice, ¿verdad? Cristo ya con anticipación mostrando de lo que iba a venir en el día del juicio final. Como dice San Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿En qué está enfocada esta palabra? En la voluntad del Padre Dios, no en las obras, no es el trabajo, no es el servicio de uno, no afán de uno, ¿verdad? No, ¿verdad? Milagro que uno pueda hacer, no está enfocado nada de esa palabra. El enfoque que dice San Mateo capítulo 7, verso 21, es en la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? El enfoque de muchos pastores y el de muchos creyentes o congregantes de diferentes denominaciones y están en su propio, ¿verdad?, sentimiento, emoción, en su propia voluntad y decisión, y en su oración, en su afán, y en su, ¿verdad?, milagro y señales prodigio que ellos puedan practicar, o algún milagro raro, algún, ¿verdad?, y sensaciones raras, en este están poniendo su ancla de fe. 100% ellos son fracasados. Esa fe fraudulenta, porque no está anclada en la verdad, sino en otra cosa que no son de la verdad de Dios. Ahí yo digo, realmente en el nombre del Señor, ese tipo de persona 100% ya está fracasada. Aún están fracasadas aquí. En el futuro, en el día del juicio, también serán totalmente desechados y realmente, ¿verdad?, desarraigado total de Dios, de la presencia de Dios para echarse al fuego eterno. Por eso la Biblia con anticipación como nuestra brújula espiritual y verdadera y perfecta nos dice Señor Jesucristo, San Mateo capítulo 7, verso 22, según, ¿verdad?, equivocación de fe, ¿qué resulta? Dice, entonces muchos me dirán en aquel día, dice, en aquel día, el día de juicio final, irrecuperable su alma. Se está, ¿verdad?, ya resucitada el día de resurrección para ser juzgado ante Dios, ya irrecuperable. Cuando uno se resucita tal como su alma está, según su fe se resucita. Tiene fe fraudulenta, con la fe fraudulenta se resucita. Tiene la fe verdadera, con la fe verdadera se resucita.
no se cambia nada el día de resurrección. ¿Por qué? El día de resurrección viene resurrección del cuerpo, no resurrección de su alma ni resurrección de su espíritu. Y cuando uno puede ser resucitado espiritualmente, ahora aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras está uno vivo con su cuerpo, que tiene el tiempo oportuno que Dios brinda, puede ser resucitado espiritualmente, ¿verdad? Si uno que nace como pecador en Adán y practica el pecado día con día. Así que todos son, ¿verdad? Los que nacen en la tierra y viven son pecadores. Como dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20, en la tierra no hay justo quien haga el bien, nunca peque. Así no existe ningún justo quien no peque y haga el bien. Así el Señor quiere decir, como dice Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos somos así, ¿verdad? Y verso 10 de Romanos 3 dice también, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Así que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, algunos no, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es la condición de la situación de todos los seres humanos que nacen y viven aquí en la tierra. Por eso absolutamente, ¿verdad? Cada uno ocupa la salvación, ¿verdad? Eso es la voluntad de Dios. La voluntad del Padre que está en los cielos, Cristo mismo, ¿verdad? Nos la reveló. San Juan capítulo 3, verso 3. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de él, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que final de fe dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede nacer de nuevo siendo viejo? Entrando en el vientre de mi madre nacer. Ahí se ve, ¿verdad? Cómo es la condición o situación espiritual de Nicodemo, quien es el líder principal de los judíos. Así que él era líderes de los judíos. Así es el fariseo de fariseo real. Así el líder principal de los fariseos, que son maestros de todos los judíos. Pero él no conoce, ¿verdad? Cómo es el renacimiento y qué es la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso Cristo, ¿verdad? Y le explica más todavía, verso 6, o 5, ¿verdad? 5 y 6 dice así, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nacer del agua viva, palabra de Dios, el evangelio de Cristo, que es el poder de nuestra salvación, ¿verdad? Agua, y con agua y del Espíritu Santo. Cuando uno llega a ser libre del pecado, con el evangelio de la salvación, con el poder de Dios, se libera del pecado por la palabra poderosa del Señor. Ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso el Señor está interesado en el Espíritu. Nuestra resurrección espiritual. Uno nace ya como pecador muerto, nace espiritualmente, aunque uno físicamente está vivo, aunque el cuerpo está vivo. Habla, trabaja y aprende y también, ¿verdad? Se dedican en diferentes profesiones y anda un lado a otro lado, paseando, trabajando, viajando, ¿verdad? Y multiplicándose, ¿verdad? Todo está en acción, ¿verdad? Progreso del cuerpo vivo, pero el Señor dice que están muertos. Todo lo que nace en el mundo, por causa del pecado con que nace ya en el mundo. Por eso, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La situación que se llama la muerte espiritual, eso es ser entregado en el diablo, que es la muerte. Uno que está sujeto al diablo por el pecado, esta situación se llama la muerte.
o está muerto uno, ¿verdad? Entonces Cristo vino hace 2000 años para encargarse de resurrección de nuestro espíritu que estaba muerto en pecado y delitos. Como dice Efesios capítulo 2, verso 1, Él os dio vida a vosotros juntamente. Él os dio vida, ¿verdad? Cuando estaba ahí, dice, ¿verdad? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces uno que está en su delito y pecado, uno que está sujeto al pecado, está muerto espiritualmente. Por eso el evangelio de Cristo resucita al espíritu que ya está muerto en su pecado y delito, ¿verdad? Entonces, y viene ahí resurrección del espíritu aquí en la tierra, mientras uno está con cuerpo vivo, ¿verdad? Pero después de la muerte del cuerpo ya no hay manera de resurrección de su alma. Imposible que sea salvo después de la muerte, porque ella después de la muerte solo está en sala de espera de su resurrección, siendo justos en la primera resurrección. Espera en el paraíso donde está Abraham y todos los de la fe verdadera, siendo renacido justo, salvo, están, ¿verdad? Sin cuerpo ellos con espíritu, solo por espíritu están ahí, esperan en la sala de primera resurrección, la cual es el paraíso, y los que mueren como alma pecadora están esperando en el Hades, esperando su resurrección, que es la segunda resurrección, que es para pecadores. Por eso debe haber muerto ya. Uno, ¿verdad? No tiene más ninguna oportunidad de retratar con su alma para cambiar o renovar o mejorar, imposible. Tal como uno muere físicamente, su espíritu está ya confirmado. Así, tal como uno está así, ¿verdad? En el paraíso, en el Hades, se resucitan tomando el cuerpo nuevo, ¿verdad? Por eso este cuerpo, resurrección de cuerpo, ¿verdad? Eso es la que viene ahora. Cuando venga Cristo, primera resurrección para justo que tome nuevo cuerpo inmortal. Al terminar el milenio, porque cuando Cristo viene, resucita a su justo, arrebata a justo que estamos vivos, físicamente vivos aquí en la tierra. Así ya recibiremos a Cristo sobre la nube. Por 7 años viene las bodas del Cordero de Dios. Al terminar 7 años de la boda del Cordero de Dios, con todo lo justo, con la iglesia santa de Cristo, aquí en la tierra termina la tribulación por 7 años, viene destrucción total. Así que punto termina, ¿verdad? Al terminar las bodas del Cordero de Dios con su iglesia. Entonces se realizan las bodas del Cordero de Dios con su iglesia santa y por 7 años. Y 7 años de la tribulación total, se viene una destrucción total aquí en la tierra y Cristo primero aterriza para recuperar la tierra total y recibe a sus justos, a su iglesia, a su novia santa que está sobre la nube en el aire, ¿verdad? Y la recibe para formar su milenio, que es la luna de miel, ¿verdad? Cristo y la iglesia, aquí en la tierra, por 1000 años de luna de miel sería. Yo la llamo así, ¿verdad? No está escrito esto en la Biblia, yo lo llamo. ¿Por qué? Se forma la boda del Cordero de Dios con su iglesia por 7 años sobre la nube en el aire, que ocupa entonces luna de miel, ¿verdad? Entonces, por 1000 años de luna de miel, ahí viene vacaciones verdaderas de todos los justos. Y luego, terminando ya el milenio, se viene segunda resurrección, que es para todos los pecadores que están en el Hades. Cuando ellos se resucitan, cuando ellos resuciten, ¿verdad? Cuando todos los pecadores saliendo del Hades resuciten, tomando un cuerpo inmortal, ellos siendo juzgados ante Cristo, según toda la escritura, tal como está escrita en la Biblia. Como tal dice San Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y rechaza mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella juzgará en el día postrero, dice. ¿Qué viene en el día postrero? Viene el juicio final para todos los pecadores. Eso sin caer ni un tilde ni un punto, tal como está escrito en la Biblia, Cristo va a juzgar a todos los resucitados en la segunda resurrección. Ellos son muertos
siguen muertos espiritualmente. Aunque el cuerpo se resucita, ¿verdad? Pero ellos siguen muertos. Por eso lo llaman muerto, tal como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 21, ¿verdad? Vi al trono blanco y al cual que estaba en él, sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, dice, ¿verdad? Por eso, delante de Cristo, quien va a sentar en el trono blanco, se desaparece la tierra y el cosmos, el universo desaparece total. Por lo cual, ¿verdad? Ellos, los resucitados, muertos, pecadores, ¿verdad? No tienen ningún lugar donde pararse. Por eso ellos, todo, ¿verdad? Vi a los muertos, dice verso 22, ¿verdad? 21, 20 y después 21, ¿verdad? Vi a los muertos de pie ante Dios, dice, de pie ante Dios, ¿verdad? Los cuales fueron juzgados, dice, según toda la cosa que está escrita en este libro, ¿verdad? Por eso, cuando viene el juicio final, se va a abrir dos tipos de libros, el libro de la vida, en el cual está escrito nombre de justo. Quien no aparece cuyo nombre en el libro de la vida, se resucitan en la segunda resurrección. Serán juzgados según todas las cosas que están escritas en los libros, que son cada libro de la Biblia, 66 libros de la Santa Biblia, ¿verdad? Según ellos, según toda la escritura de ellos, todos los pecadores serán juzgados. Así que no se cambia nada absolutamente cuando venga el día de resurrección, tanto en primera resurrección como en segunda resurrección. Tal como uno está, se resucita. Justo como justo, pecador como pecador. No se cambia nada. Por eso es importante, ¿verdad? Ahora, mientras estamos aquí en la tierra, ahora tenemos que estar con la fe verdadera, con la convicción verdadera, según la verdad, tal como está escrita en la Biblia, con nuestra salvación, con nuestro renacimiento, que es la voluntad del Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre no es hacer mucho milagro, sanar mucha gente, o hacer, ¿verdad? O desechar el demonio. No, eso no es la voluntad de Dios para que uno pueda entrar al reino de Dios. Por eso, San Mateo 7, verso 22 dice, en aquel día muchos me dirán, dice, entonces muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, verso 23, nunca los conocí, os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos son hacedores de maldad, así que son pecadores. Ellos están fuera de la gloria, fuera de la bendición, fuera de la vida eterna. Ellos son malhechores, pecadores. No hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos, aunque ellos echaron demonios y hablaron o profetizaron en el nombre del Señor y echaron demonios. O hicieron muchos milagros, todos son malhechores, pecadores que están total fuera de la gracia del Señor. Ellos ninguno puede entrar al cielo final por lo haber hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. Hoy en día se encuentra en el mundo entero, ¿verdad? Muchos dicen, por sí, ¿verdad? Llámeme apóstoles. Mentira. Apóstol bíblico ya hoy en día no existe, ¿eh? Apóstoles puede ser misionero, puede ser hoy en día. Apóstol, ¿verdad? Según el lenguaje, ¿verdad? Griego, es enviado. La iglesia hoy en día envía a su misionero, ¿verdad? Diferentes países para rescatar almas, ¿verdad? Por eso, y ahí se viene ya el levantamiento de la iglesia, predicando el evangelio, rescatando alma, ¿verdad? Sobre el fundamento, ¿quién es Cristo, verdad? ¿Qué es Cristo? Realmente ahí se levanta la iglesia verdadera, por los enviados de Cristo, por los enviados de la iglesia verdadera. Por eso los misioneros que van a diferentes países, diferentes lugares, diferentes naciones, pasando dificultades, problemas, sufrimiento y dolor, y también diferencia de idioma, también y comida, y también costumbre, de miles de cosas, ¿verdad? Diferentes. Y viene, ¿verdad? Como sufrimiento y dolor y pena, pero aguantando todo,
soportando toda aflicción, uno sigue predicando, pasando toda la montaña, sigue predicando las buenas nuevas de Cristo Jesús, como Cristo dijo, San Juan capítulo 20, verso 21. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Así se funciona, ¿verdad? Y el cumplimiento de la misión de Cristo por medio de sus enviados son de Cristo. Ellos que llevan el evangelio, la palabra de la salvación, la verdad que tiene poder para liberar a uno. Hoy en día mucha gente, ¿verdad? Muchos pastores haciendo, ¿verdad? Oración, quiere liberar a uno. Hay diablo, ¿verdad? Doble se mete, Algunos pastores imponiendo su mano, ¿verdad? Sobre la cabeza de uno. Intenta para sacar demonios de uno. Más bien se meten mayor demonios a uno que es impuesto de mano de pastores que son falsos y que también que no son de renacidos, no son sellados del Espíritu Santo. Ahí se mete mayor diablo todavía en el corazón de uno, puede ser. Diablo sale un natito, lleva 7 demonios, ¿verdad? Se mete en uno todavía. No hay liberación. Por eso se viene esa, según ellos, ¿verdad? Como un rito religioso se hace. Porque cada vez que se reúnen, cada vez que llegan a su culto, cada vez que su adoración, siempre hace liberación, porque nunca se libera, por eso se repite esa liberación diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Se repite constantemente la liberación. Esa liberación es absolutamente diabólica. La Biblia nunca dice ese tipo de liberación. Si se viene la liberación verdadera por Cristo una vez para siempre. Cristo es el alfa y omega, el principio, el fin, primer, último. Él es el mismo Dios encarnado. Entonces él tiene autoridad y poder para salvar a uno. Como el pecado entró en el mundo en un día, el pecado del mundo en un día se quita, se sale del mundo. Como Zacarías capítulo 3, verso 9, Dios promete, ¿verdad? Por medio del profeta Zacarías, a nosotros, al mundo entero, a los moradores de la tierra, aún todavía aquí, ¿verdad? Con nuestro cuerpo vivo, Señor, ¿qué dice? El Dios de los ejércitos. Dice, ¿qué dice? Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuánto día usted cree que en el pecado entró en el mundo? En un día. Tal como está escrito, ¿verdad? Romanos 5:12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:19. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por la desobediencia de un hombre, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice, ¿verdad? Romanos 5:12. Así como por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que el mundo entero. Pero ¿cómo se quita este pecado que entró en un día por Adán, que cayó en la desobediencia? El pecado que cayó o entró por Adán en el mundo influye hasta la última persona que nace en el mundo. Por eso terrible es ese asunto del pecado. No es un asunto tan ligero que uno hoy en día piensa ligeramente ese asunto del pecado. Si usted tiene mínimo pecado y está listo para el infierno, Adán no pecaba diariamente como ustedes. Como hoy en día todo morador en la tierra, no pecan diariamente. Adán una sola vez pecó en la desobediencia contra la palabra de Jehová que dijo, Génesis capítulo 2, verso 26 y 27, ¿qué dice? Dios dijo, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, mas no comerá del árbol de la ciencia, viene del mar, el día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Así Dios confirmadamente dijo a Adán que no comiese, no comiera del fruto del árbol de la ciencia, bien y del mal. Contra esa palabra siendo tentado primero mujer, Génesis capítulo 3, versos 4 y 5, ahí viene tentación del diablo por forma de Satanás, serpiente antigua, ¿verdad? La serpiente dijo, ¿qué dijo? No moriréis, contraria a la palabra del Señor. El Señor dijo, morirás, ciertamente tú morirás. Pero el diablo, como dice, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Segunda intención del diablo para llegar a ser como Dios. Primera intención, como está mencionado. Isaías capítulo 14, verso 11 para adelante, están hablando sobre altivez del diablo, que él fue el que fue Lucifer.
hijo de la mañana, el que dijo en sí, levantaré mi trono, ¿verdad? Seré semejante al Altísimo, dice. Pondré mi trono sobre todas las estrellas de los cielos y levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Eso es el corazón altivísimo de Satanás, ¿verdad? Hoy en día cualquier persona, ¿verdad? Se acercan al diablo, tiene, ¿verdad? Ese corazón altivo. El que nunca puede ser igual a Dios, ¿verdad? Él quería ser como Dios. Ahí viene gran altivez. Eso es la condenación de Satanás. Por eso tiene que cuidarse muy bien de ser altivo. Tiene que ser muy, ¿verdad? Muy cuidarse, ¿verdad? De enaltecerse. Cuando uno se enaltece, ya directamente cae en la perdición. Esa perdición no quiere decir solo al fuego eterno. Aun siendo justo santo, salvo, pero se cae, ¿verdad? En la trampa del diablo y pierde potencia, se debilita, se enferma espiritualmente. Uno final queda arrastrado, ¿verdad? Por su deseo y pensamiento, sin negación de sí. En el lugar de verdad negar a sí mismo, uno insiste en su opinión, su idea, su altivez, su orgullo. Final, ¿qué busca? Destrucción final para sí mismo. Por eso realmente, Señor promete, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 5, dice, Dios resiste a los altivos y da gracia a los humildes, dice. ¿A quién da gracia? A los humildes. ¿A quién le resiste Dios? A los altivos, a los soberbios, dice, ¿verdad? Por eso uno tiene que cuidarse muy bien para no caer en la mano del diablo. Eva era una mujer pura, una mujer inocente, sin pecado. Ella fue creada según la voluntad de Dios con la costilla de Adán. Cuando Adán quedó bien dormido por Dios, ¿verdad? Dios quitó una costilla llenando la carne en ella y Dios hizo una mujer amada por Adán. Hasta verdad él dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mis carnes. Entonces él tomó a Eva ya como su mujer, la llamó varona, así dice, ¿verdad? Adán varón, su mujer varona, ¿verdad? Entonces, ya formado ya como un solo cuerpo, ya completo, ahí viene formación del hogar. Como el matrimonio hecho por Dios, se viene hogar. Ya nacen sus hijos, ahí viene un hogar verdadero. Así que Dios es el que hizo al hombre varón y a la mujer varona. No hay otra cosa, dos sexos, ¿verdad? El varón masculino y mujer femenino únicamente. Hoy en día, ¿verdad? Según como idea engañosa, ¿verdad? Se ve una ideología de género y todo eso es satánica, absolutamente. Diablo quiere destruir la naturaleza divina del Señor, según el orden hecho, según toda palabra del Señor. Diablo quiere, ¿verdad?, pervertir en otra cosa, quiere destruir ese orden, quiere hacerlo desordenado. Eso es intención de diablo para confundir al mundo entero, para que sea arrastrado por sus pensamientos y por su deseo final. Por eso, siendo cristiano, tiene que saber muy distinguirse bien este punto. Cuando el diablo pone algún pensamiento que enaltece el corazón de uno, tiene que captar, tiene que rechazar, tiene que negarse ya, para no ser arrastrado por esa altivez, por ese orgullo. Peligroso para sí mismo y para lo demás también. Por eso Dios disciplina, Dios castiga, ¿verdad?, a lo justo también para corregir, para que no se repita esa misma vida equivocada y pecaminosa. Por eso, siendo justo, realmente tiene que estar bien despierto, ¿verdad?, en discernir bien qué es la palabra verdadera del Señor, para no perder humildad, para no caer, ¿verdad?, en la mano del diablo por ser enaltecido. ¿Qué somos? Nada somos. Nada somos absolutamente. Nada más que somos polvo. El Señor dice, tú eres polvo, somos polvo. Así que, ¿verdad? No sirve nada nuestro ser ante la presencia de Dios como nada, como polvo, como menudo polvo somos. ¿Dónde está razón de ser altivo, razón de ser enaltecido? Nada. Como David oró, ¿verdad?, ante el Padre, diciendo ahí, ¿verdad? Salmos 39. Jehová, háceme saber que es mi fin y tiempo, ¿verdad?,
mi día, mi tiempo tan corto, ¿verdad? ¿Qué hazme saber qué es? Soy de verdad que ser humano tan frágil y débil, mi tiempo tan corto, dice, ¿verdad? Y cuán frágil soy. Hazme saber, Señor, quién frágil soy. ¿Qué reconoce Rey David? Frágil soy, no soy nada. Eso es su entendimiento, eso era su ubicación ante la presencia de Dios. ¿Dónde está realmente, verdad? Razón de enaltecerse uno. Pero Eva, ¿verdad? Escuchando en el huerto de Edén la voz de Satanás que dice, contrariamente a la palabra del Señor, ¿verdad? No moriréis, sino que Dios sabe. Ella, ¿verdad? Divide entre Dios y Eva, Dios y Adán. El Dios sabe. ¿Qué sabe? El día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Diablo, ¿verdad? Convence sin exigencia, sino, ¿verdad? Levanta fondo de corazón de Eva que desease, ¿verdad? Comer del fruto. Ella fue manipulada ya por esa influencia del diablo, por esa palabra, esa mentira, ¿verdad? Persuasiva más bien, para convencerla y final hasta Adán. Ella comió, ¿verdad? Primero. ¿Qué dice la Biblia? Verso 6 de Génesis capítulo 3. Ella vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo bueno? Ese árbol mortal. ¿Cómo bueno? Ahí está metida, ¿verdad? Pensamiento de Satanás. Deseo de Satanás ya está metido. Como que ella abrió su corazón, aceptó la mentira del diablo, por ella se ve el árbol mortal, el árbol peligroso, el árbol de la maldición final. Como que Dios había hecho a Adán y Eva según imagen de Dios. Dios garantizó, confirmó de que ellos fueron hechos según imagen de Dios con libre albedrío. Por eso Dios levantó ese árbol de la ciencia viene del mal como una confirmación de que haya hecho ellos según imagen de Dios con libre albedrío. Por eso siempre hay posibilidad de desobedecer contra la palabra del Señor, pero tiene que discernir. Si se cae en esa desobediencia, qué maldad, qué verdad, qué destrucción, qué tragedia, qué maldición va a llegar después. Pero ella descuidó este punto. Confió en sí. Y más bien en la mentira que está metida en sí por el diablo, ¿verdad? Ella se arrastró por esa mentira. Por eso ella, por esa mentira, vio ese árbol como se ve bueno para comer y agradable para los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella comió del fruto así, dio a su marido Adán. Él también comió como ella dice. Ahí viene gran exhortación de parte del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, verso 17. Dios dijo al hombre, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Maldición, maldición. ¿Dónde fue desechada la palabra del Señor? Viene maldición. ¿Dónde se niega la vida de Dios? Se viene la muerte. ¿Dónde se quita la luz? Se vienen las tinieblas. ¿Dónde se, verdad, niega la palabra del Señor? Ahí diablo domina. Señor, ¿qué dice? San Mateo capítulo 16, verso 32 dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, lleve la cruz y sígame, dice. ¿Quién es el que puede seguir en pos de Cristo? El que niega a sí mismo, sin negar a sí mismo, sigue al diablo, no a Cristo nunca, porque el diablo mora en su ego, en su pensamiento, en su opinión, en su idea, en su deseo. Cuanto más usted insiste en su idea y pensamiento, su verdad, y realmente su punto de vista, sin negarse, sigue empinar al diablo, nunca a Cristo. Por eso el Señor dice a todo el mundo, ¿verdad? Si quiere ser salvo, también. Siendo salvo para seguir en pos de Cristo, también va esto, ¿verdad? Por eso siendo pecadores, primero tienen que hacer la voluntad de Dios para ser salvo. Siendo salvo, debe haber, ¿verdad? Creído en el evangelio del Señor con su fe, con su final, obediencia ante la presencia del Señor. Si quiere seguir en pos de Cristo, Señor dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz, no lleve tu cruz, no dice, lleve
¿verdad? Mi cruz, dice. Lleve, ¿verdad? Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo y lleve la cruz del Cristo. Yugo, mi yugo, dice, ¿eh? San Mateo, capítulo 11, verso 28 y 29, 30, ¿qué dice? Venid a mí todo lo que estáis trabajado, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, mi cruz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, vuestra alma hallará descanso, dice, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligero. ¿Qué yugo no tiene que llevar? No su yugo, no su pensamiento, no su idea, no su deseo, no su opinión y plan cargado. Esto ya pesadísimo. Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde, entonces vuestra alma hallaré descanso, porque uno se siente tan cansado, pesado, difícil, ¿verdad? Porque está tan abatido y también tan fatigado. No lleva el yugo del Señor, su yugo lleva ahora, ¿verdad? Su propio yugo, se pesa, se carga un montón. Señor dice, mi yugo es fácil y ligero. Ahí está secreto de verdad reposo. Ahí está secreto de verdad potencia. Ahí está secreto de descanso verdadero. Ahí se viene verdad mucha, pero mucha bendición en Cristo. Por eso, ¿cuál es el problema hoy en día, verdad? Mucha gente hoy en día, volviendo, verdad, a este tema ya principal, verdad, donde estamos hablando sobre invocar. Pregunto, ¿cuándo uno invocaría? ¿Cuándo ustedes invocan? ¿Qué es ese vocabulario invocan? ¿Qué es, verdad? Sinónimo. Invocar, orar, pedir, anhelar, ¿verdad? Y buscar a Dios y pedir, ¿verdad? A Dios. Porque uno, ¿verdad? Mientras está ya llevando una vida con obediencia, viene dificultad, aflicciones, sufrimiento y dolor. Uno sabe cuál es la voluntad de Dios, por eso la practica. Pero el diablo, ¿verdad? Contrariamente, ¿verdad? Entonces, hacen contra al cristiano verdadero que llevan la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Uno confiesa su fe y predica el evangelio y no se contamina con cosas del mundo, se cuida bien, se protege muy bien. Y también quiere avanzar para ampliar, ¿verdad?, el reino de Dios, que es la iglesia hoy en día. Por eso Pablo dice, lleno, dice, aflicciones, resta de Cristo en mi cuerpo. Para los escogidos, para la iglesia de Cristo, más bien dice, ¿verdad? Por eso, y se viene, ¿verdad? Se viene aflicciones para cristianos que practicamos según la voluntad de Dios, congregando, predicando, ofrendando, sirviendo a la iglesia. También sacando tiempo, ¿verdad? Preparando, ¿verdad? Y comida para la iglesia, supongamos, limpieza y toda la cosa, ¿verdad? Parte de servicio para Cristo, para el evangelio, para la iglesia del Señor. Y también cuando uno predica, ¿verdad? Tiene que viajar manejando. De vez en cuando, ¿verdad? De noche, muy de tarde, ¿verdad? Cansadamente tiene que manejar. Ya cuerpo ya llega al límite, viene el sueño, pero tiene que terminar el viaje hasta su destino. Tiene que, de vez en cuando uno tiene que viajar largo, no tiene pasaje. Entonces puede invocar al Señor, puede orar. Uno se mete en selva para encontrar con gente nativa, predicar. Pasa en una selva oscurísima, ¿verdad? No se ve nada. Entonces uno tiene que invocar al Señor que lo protege de todo peligro, para que puedan llegar a tiempo, ¿verdad? Donde esperan la gente nativa para evangelizar. De vez en cuando, ¿verdad? Por dificultad de idioma, porque tienen que predicar otras naciones que manejan otro idioma en la cual no nace uno. Entonces tiene que aprender, tiene que practicar de muchas cosas, realmente montaña, ¿verdad? Tiene que brincarla. ¿Cómo no va a invocar? Uno confiesa su fe verdadera y luego, ¿verdad? Invoca el nombre del Señor. ¿Por qué invoca el nombre del Señor? Si uno todopoderoso no va a invocar nunca a Dios, porque uno consigo mismo puede resolver todo, pero uno está limitado. Pero cuando viene alguna dificultad, algunas situaciones peligrosas, Señor siempre está con su justo, tal como dice Salmos
34, ¿verdad? Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos al clamor de ellos. Señor está listo para oír al clamor de ellos. El clamor de ellos, ¿quiénes son? Los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus clamores, sus oídos, ¿verdad? Al clamor de ellos, al clamor de ellos. Ellos que son justos. Así que invocar, buscar, orar, ¿verdad? Pedir a Dios y hasta tener comunión con Dios, cosa de justos, no de pecadores. San Juan capítulo 9, verso 31, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas al que, ¿verdad? Al que es temeroso de Dios, hace su voluntad. A ese oye, dice. ¿A quién oye? Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, que es la voluntad de Dios. Pero eso dice San Mateo 7, verso 21, dice o no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Cristo reveló ya. San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua, es agua, no es agua potable, ni piscina, ni río, ni mar, es agua viva, palabra de la verdad, palabra del evangelio de nuestra salvación. Por eso la palabra de Dios tiene poder de lavar, por eso suena como agua que lava. Agua viva significa. Por eso de cierto te digo, que el que no nacer de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la voluntad del Padre. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El que es renacido del agua y del Espíritu Santo. Ahí no habla oración de fe, petición, no, decisión, no. Nada servicio, ni ofrenda, ni diezmo tampoco. Adoración, diezmo, oración, congregación, predicación, de todas las cosas, esos son de justos, no de pecadores. Siendo pecadores, da todo lo que tiene, ¿verdad? A Dios no recibe. ¿Por qué? Dios no recibe ningún servicio de pecadores que ya está contaminado del pecado. ¿Cómo Dios puede recibirlo? Primer asunto, ser salvo, antes que haga nada. Primer, ser salvo, renacido, limpiado, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo. Ahí está la voluntad de Dios. Al que es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Por eso, invocar ese asunto de los justos, no de pecadores. Por eso ahora Romanos capítulo 10, versículo 13, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Cuál es primero? Invocar o creer. El ciego dice invocar. Mentira, equivocado. Ciego usted. Pues antes yo estuve compartiendo con un presidente de una denominación grande aquí en Costa Rica. Un pastor, ¿verdad? Presidente de una denominaciones grande, donde están pastoreando como más de 100 pastores. Estuve hablando con él, el señor ya mayor, ¿verdad? Adulto mayor. 2 ocasiones compartí con él. Por respeto yo llamé a él, ¿verdad, pastor? Yo sé que él no es pastor verdadero. Por el respeto a él, ¿verdad? Y para que no se sienta ofensivo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo llamé a él, pastor, una pregunta hago yo. Ah, claro, dígame, así me dice. Una persona nueva llega a su iglesia, ¿cómo te predicaré a esa persona? ¿Cómo podría, verdad, guiarla esa persona para que pueda llegar al pie de Cristo, que pueda entrar al cielo? Ah, por supuesto, entonces yo hablaría de su condición como pecador. Entonces, cuando ellas, verdad, reconocen, ah, sí, sí, soy pecadora, claro, entonces vamos a hacer oración. Ahí viene ya oración de fe y luego viene invocar, ¿verdad? Así que yo mando a ella que, ¿verdad? Invoque al Señor, para que el Señor te perdone, confesando tus pecados, pidiendo perdón y acepta a Cristo como tu Salvador. Pues ahí está todo mixto, ¿verdad? Invocando el nombre del Señor, pidiendo perdón, confesando sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, haciendo oración de fe.
entonces tú eres salva. ¿Sabe quién contó esto? Un presidente de una denominación grande allá en Heredia, ¿verdad? Está el vivo muerto. Totalmente muerto. Él está tomando invocar como una condición para llegar a creer. Diablo es mentiroso, súper mentiroso. Diablo siempre está cambiando la cosa de Dios, ¿verdad? Por eso ya la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Diablo dice no, fue hecho naturalmente. Pues ahí viene Stephen Hawking, ¿verdad? Un científico estadounidense, ¿verdad? Que era como sí, como falso, ¿verdad? Científico verdadero nunca puede negar la existencia de Dios. En la NASA, mayor cantidad de científicos realmente ellos reconocen a Dios. No todo, pero gran cantidad. Reconocen la existencia de Dios. Si no, ellos no pueden explicar el universo. Hasta Einstein, ¿verdad? Un científico bien famoso, alemán, él, ¿verdad? Sin creer en la existencia de Dios, no existe, dice ciencia. Él mismo dijo eso. Por eso la ciencia verdadera se basa en la fe de existencia de Dios, sino falsa. Así que el diablo está cambiando todo. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. El diablo dice que no, evolucionado. Dice. Entonces el mono se hizo, dice, en hombre. Cambiando poco a poco, paso a paso, con muchos millones de años. Mentira. Si así hubiera multiplicado, ¿verdad? Dos monos, un macho y hembra, ¿verdad? Por millones de años, la tierra se llenan de monos. Así que como se hace, en verdad, como altura de mono, ¿verdad? Llenando toda la tierra, superficie de la tierra con mono, ¿verdad? Altura de 200, 300 metros de, ¿verdad? Llenura de mono debe ser. Si se multiplican dos monos, ¿verdad? Millones de años. Matemáticamente se calcula así. Pura mentira, pero mucha gente tiene mucha fe ciega en esa teoría de evolución. Igualmente pasa, ¿verdad? Diablo sigue engañando a los creyentes también. Uno que buscan a Dios, quieren creer en Dios, quiere realmente encontrar con Dios. En el medio, ¿verdad? Aparecen muchos falsos pastores y muchos falsos profetas, engañan a ellos, diciendo, mira, tú naciste ya inocente, ¿verdad? Pero tú pecas. Entonces, desde que ya tiene activación de tu conciencia, te sientes pecador, porque ya tú pecas. Entonces tú eres pecador. Entonces pida perdón. Invoque el nombre del Señor y pida perdón. Entonces tú vas a ser salvo, vas a ser perdonado. Así que cada vez que tú pecas, sí, por supuesto, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Pero murió por el pecado pasado. Entonces tú pecas actualmente, entonces tiene que ser renovada la salvación tuya. Si no pide perdón, se la pierde, ¿eh? Si pide perdón, se mantiene. Así que tiene que mantener la salvación pidiendo perdón día con día. Peca y muere sin pecar, sin pedir perdón, te vas a ir al fuego. Si tú pides perdón, así que por pedir perdón ya está renovado tu salvación, tu perdón, entonces tú puedes entrar al cielo. Así que tiene que actualizar su salvación diariamente con petición, del perdón del pecado. ¿Quién dice esto? El diablo dice, por la boca de muchos pastores. En el lugar de salvar, en el lugar de guiar a muchas ovejas perdidas, está metiéndola en la trampa y está empujándola en el precipicio para matarla. ¿Quién? Muchos pastores hoy en día están actuando en esta forma. Yo le dije a ese presidente del pastor, primero usted no puede entrar al cielo. Todo lo que aprenden con usted, todo está listo para ir al fuego eterno. ¿Cómo no se va a enojar? Se enoja. Pero sigo orando por él todavía para ver un día de nuevo encontrarlo. Ese asunto no es enojarse más bien. Ahí no debería enojarse contra Abel, porque Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y a Abel.
Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín. ¿Cuál es la explicación? La Biblia dice, Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, ¿verdad? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿verdad? Él fue justo, dice, por lo cual fue justo. Y Dios da testimonio de su ofrenda. Aún muerto habla, dice, ¿verdad? Todavía. Por el mensaje. Sigue hablando, Abel, justo, renacido por la fe. ¿Cuál es la razón de que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel? Abel primero era justo por la fe en el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Del cual Dios da testimonio. Es el sacrificio cordero de las ovejas, ¿verdad? Es Cristo. Cristo se llama Cordero de Dios. Así que Abel creyó. ¿En qué? En que él, ¿verdad? Cordero a quien mata él para sacrificar a Jehová es Cristo mismo. Él un día viene según la promesa del Dios para salvar a mí. Por eso aún no he visto, no he oído todavía directamente, ¿verdad? Físicamente. Cristo no ha venido todavía encarnado, pero Abel creyó en que Cristo iba a venir para salvar sus pecados una vez para siempre con su muerte. Como este cordero derramando la sangre muere, el cordero de Dios quita el pecado del mundo en un día, carga el pecado del mundo en la cruz y cancela una vez para siempre. Por eso Cristo fue 2 veces bautizado en agua para quitar el pecado del mundo como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda bautismo en su sangre, cancelación del pecado que está ya cargado, puesto en su cuerpo. Por eso Cristo murió, bañado en su sangre, bautizado en su sangre. Aunque tenía gran tristeza, angustia, sufrimiento y dolor y pena. No solo pena, por muerte, crucificado, clavado, crucificado, azotado y vergüenza desnudado, él muere, ¿verdad? Pero peor sufrimiento que Cristo si sientes ya corte de comunión con el Padre Dios. Por eso Cristo, ¿verdad? Grita ante Dios, mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Así el Padre Dios desamparó a Cristo para no comunicarse más con él. Por eso Cristo muere en la oscuridad, una soledad, tristeza, gran congoja, sufrimiento y dolor. El Padre se quitó de él, porque Cristo ya suena como masa del pecado del mundo entero, como hombre maldito total, crucificado, clavado, levantado, colgado en el madero, donde, ¿verdad? Se cuelga el maldito. Cristo fue, ¿verdad? Colgado ahí. En el lugar de ustedes, en el lugar de mí, en el mundo entero, en el lugar del mundo entero, Cristo fue colgado en el madero, donde muere únicamente el maldito. Cristo murió como maldito. Él fue maldito, no, el bendito, súper bendito, santo, justo, perfecto. Él es el mismo Dios. Pero siendo Dios, ¿por qué murió como maldito? En su lugar. En su lugar. En mi lugar. En el lugar del mundo entero. Para salvarnos una vez para siempre. Dígame, ¿cómo pueden meter esa condición? Invoque el nombre del Señor, será salvo. Entonces Cristo murió vanamente entonces. Si usted no invoca el nombre del Señor, será salvo así. Invoca el nombre de Cristo, usted puede ser limpio. Si pide perdón, usted será perdonado de los pecados. Siendo bautizado va a ser nueva criatura. Dígame, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Porque él fue convertido en el maldito hasta morir en madero colgado. ¿Cuál es su fin entonces? No sirve nada la muerte de Cristo. No tiene ningún sentido entonces. Se no pudo salvar completamente a usted, por eso usted tiene que poner su obra para completar esa salvación. ¿Quién dice eso? Únicamente el diablo dice, por su mentira. Cristo dijo en la cruz, consumado, él dice, con su muerte ya canceló todo el pecado del mundo una vez para siempre. San Mateo capítulo 1, verso 21, que dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para esto Cristo vino, final para cumplir esa misión. Cuando Cristo tenía 30 años, fue bautizado por el Juan Bautista, como dice San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue bautizado como el Cordero de Dios, presentado y declarado por Juan el Bautista.
¿Cómo? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo fue bautizado primera vez en agua, ¿verdad? Que simboliza la muerte. Cristo decide morir. ¿Por qué? Para cumplir Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Padre Dios, ¿verdad? Jehová cargó en él, Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo cual Cristo fue bautizado en agua humildemente, recibiendo el pecado y recibiendo su castigo, que es la muerte. ¿Qué ocupa Cristo ahora? Ya cancelación, el pecado que está ya puesto en sí. Como verdad, Cordero, de la ley de expiación, cargado el pecado del pueblo, ¿se va a dónde? A la muerte. Eso es lo que dice Levítico capítulo 4, versos 27 a 29. Y también está hablando Levítico capítulo 16, versos 23 para adelante. Están hablando, ¿verdad?, sobre una cabra, ¿verdad?, sin defecto, cargado el pecado del hombre por imposición de mano, más bien en este punto en el Antiguo Testamento. Ella muere en el holocausto. Recibiendo el pecado de hombre, ella va en holocausto y muere degollada. Y también el macho cabrío que cargó el pecado del pueblo de Israel en el día de gran expiación, el día 10 de julio de cada año, por el pecado, todo el pecado del pueblo de Israel, por medio de imposición de mano de Aarón, sumo sacerdote, el pecado del pueblo de Israel por un año se pone sobre el macho cabrío. ¿A dónde se lleva? Con uno que ya estaba predestinado, ¿verdad?, para llevarlo a dónde? A la tierra asolada, desierta, para que muera ella, llevando el pecado del pueblo. Cristo es, ¿verdad?, protagonista de todos esos animales que murieron anteriormente por 1500 años. Ahora Cristo ya quitó el pecado del mundo por su primer bautismo como Cordero de Dios, cargado el pecado, la deuda del mundo entero. ¿A dónde va? Para cancelación en el holocausto. ¿Dónde es el holocausto para Cristo? ¿Dónde es el matadero para Cristo? El monte Calvario. Y Cristo fue bautizado en su propia sangre, murió por el pecado que ya está puesto en su cuerpo. ¿En cuántos días Cristo quitó el pecado del mundo? En un día, ¿verdad? Y Cristo ya canceló en el monte Calvario, en el matadero, en el holocausto, donde Cristo canceló por todos nuestros pecados. Y dijo, ¿verdad?, en última palabra antes de morir, antes que diga, Padre, entrego mis almas, mis espíritus, ¿verdad? Antes que diga esta palabra, Cristo ya declaró ante todo el mundo entero, ¿verdad? Consumado es. Consumado es 90%, 80%, 70%, mentira. Cristo dice consumado es. Ese vocabulario quiere decir consumado, ya está 100% cumplido. ¿Qué? El propósito de su venida, salvar al mundo, cancelación del pecado del mundo, con su sangre, con su muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces no hay nada que hacer. Cristo pagó, canceló todo por todo nuestro pecado, una vez para siempre, por todo nuestro pecado presente y futuro. Eres alfa y omega, principio y fin, primer, último, por todo nuestro pecado, una vez canceló ya con su muerte, con su derramamiento de la sangre. Al tercer día se resucitó para nuestra justificación. Dirá, yo morí y me resucité. Así que cancelé por todos vuestros pecados una vez para siempre. Así que ya cancelando con mi muerte, ya me resucité. Así que Cristo, ¿verdad?, fue resucitado por el Padre, ¿verdad? Padre lo resucitó. Ya resucité yo, Cristo dice, para nuestra justificación. Así cumplí la cancelación por todo vuestro pecado. Y debe mostrar su resurrección justificando a todos sus discípulos creyentes, ¿verdad? Subió al cielo, dejando último testamento. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria, hasta último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pues hoy sigamos predicando este evangelio que pasa hoy en día. Muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, muchos mentirosos hoy en día está derrotando mucha gente con mentira.
No, Cristo murió por todo nuestro pecado. Si por el pecado pasado por ahí, si tú pecas ahora, tienes que pedir perdón. Por eso ahí entre mucha doctrina falsa se viene. Si tú quieres aceptar a Cristo como su Salvador, invoque el nombre del Señor. Así tú serás salvo. Así es. Vean la Biblia, como dice, Romanos capítulo 10, versículo. Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso salvo, vea, salvo dice, ese salvo no salvo de su pecado, sino salvo de todas las circunstancias. Para cumplir la misión, confesando uno día con día, predicando el evangelio, anda a un lado, otro lado, llevando una vida limpia, sana, y predica el evangelio. Viene, ¿verdad? Muchas montañas, dificultad, peligro, sufrimiento, dolor, aflicciones, persecuciones, amenaza. Contra todo uno ocupa vencer. Por eso uno invoca el nombre del Señor, será salvo de la circunstancia confrontada ante todos los que confiesan la fe verdadera. Por eso ahora el Señor explica verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar es resultado de creer, no condición para creer. Y hablo otra vez, miente en este punto. Tú eres pecador, ¿por qué peca? Para que sea justo, no pequen más. Pero la Biblia, como dice, tú naciste ya como pecador por Adán, gratuitamente. Así que tú debes ser salvo gratuitamente por otro Adán, Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Isaías capítulo 52, verso 3? De balde fuisteis comprados, vendidos, sin precio seréis rescatados. Eso es la promesa de Dios. Gratuitamente por Adán en Adán fuimos pecadores. Por eso así también como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, de balde fuisteis vendidos al pecado por Adán, sin precio. Entonces, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos pecadores. Por eso, por un hombre llamado Jesús, por el Señor, por el Dios llamado Jesús. Así que Cristo es el Dios perfecto y el hombre perfecto. Él es único ser para llevar a todos los hombres al mundo entero, al Padre Dios, como el único mediador. Él con su obediencia ya canceló por todo nuestro pecado con su muerte. Por eso dice, por la obediencia de uno, los muchos que somos nosotros serán constituidos justos. De balde fuisteis vendido, sin precio seréis rescatados. Isaías capítulo 52, verso 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si usted resuelve su rebeldía, sus rebeliones, su pecado por su oración, petición, invocar el nombre del Señor, usted quiere decir que Cristo murió, pero vanamente. Eso es la mentira diabólica, cazadora contra su alma. Hay que cuidar muy bien. Por eso, ese invocar no es una condición para llegar a creer, sino acá el Señor dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Sin creer no puede invocar. Por eso primero ya cree uno, ¿verdad? Por eso viene a invocar. Eso, invocar es un fruto de la fe. No para tener fe o creer, no. Por eso el diablo domina mente de mucha gente hoy en día que predican o creen para al final llevarlo con esa mentira al fuego eterno. Por eso el invocar nunca puede llegar como condición, sino como resultado. De ese punto tiene que entender muy bien. Pues hoy en día, entre muchas doctrinas falsificadas se ven, tú invoque el nombre del Señor, será salvo. No está hablando del perdón del pecado, será salvo. ¿De qué? De esta perversa generación. Como la predicación de Pedro que aparece en Hechos capítulo 2, verso 38 para adelante. Debe haber predicado en el Evangelio para que sean perdonados de los pecados, sellado con el Espíritu Santo, y dice, sé salvo de la perversa generación. Por eso, esto prefiere esta palabra, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor será salvo de que de la perversa generación sea protegido, ¿verdad? Para no se contaminarse con cosas corrompidas del mundo. Ahí prefiere.
¿verdad? Sí, este punto más profundizaremos hoy en 8 todavía, ¿sí? Hoy por el tiempo, hasta aquí. Vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Aquí estamos para aprender, para crecer más y más con el conocimiento, con su dirección y orientación. Primero para creer bien, correctamente, y luego vivir bien y predicar para los demás, para que ellos también sean bendecidos como todos nosotros. Bendiga, Señora, primero a todos nuestros hermanos y hermanas, ya salvo en Cristo, para que estén bien activos en compartir este evangelio sin cesar. Y bendiga a todos nuestros invitados, nuestros vecinos, familiares y parientes, conocidos y desconocidos, para que se conecten con la verdad, para que ellos sean salvos, que disfrutan con la vida eterna primero y la vida abundante en Cristo día con día. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos, Señor, en la mano suya. Esperamos que hoy en noche sigamos aprendiendo sobre invocar en el nombre del Señor será salvo. Como que estaré equivocado mucho. Una doctrina fatal. Muchos creen mal y terminan mal, Señor. Enséñenos más y más con toda su verdad. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a tener el culto con enseñanza de la iglesia de Seúl. El jueves vamos a tener la reunión de cada ministro, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Servidores de coro, escuela, las redes sociales y periodistas y ediciones. Por Zoom, nos veremos a las 7. Y el viernes, estudio bíblico Apocalipsis, que vamos a llevar ya 71, ¿verdad? Número 71, sobre los que están en la tierra y en el mar y los otros que están en el cielo. Compararemos dos, ¿verdad?, posiciones, dos seres realmente totalmente ya su destino diferente, ¿verdad? Este punto profundizaremos este viernes compartiendo más y más. Sí. Este sábado, como siempre, a las 9:30, a las 11, por Zoom y YouTube, ¿verdad? Tenemos enseñanza para todos los niños. Estemos ya participando juntamente, todos los niños con sus padres, ¿verdad? Sería importante. Hasta los padres estén a la par, acompañados con sus hijos, siempre, ¿verdad? Mejor. El domingo siempre el culto presencial en el local de la iglesia. Ya ahora siendo justo, ya tienen que saber llevar su libertad con vida, con obra, adecuadamente según la voluntad de Dios, ¿verdad? No esté paralizado jamás. Ya caminemos con la iglesia para cumplir la misión de Cristo. Si nunca nos olvidemos, ¿verdad?, sobre la reunión, ¿verdad? Reunión de este sábado a las 7. Vamos a llevar la reunión de todos servidores de toda iglesia en Costa Rica, junto por Zoom. Vamos a compartir bendición. Y el día 14 a 17, jueves a domingo, ¿verdad?, de abril, el tiempo de Semana Santa, el noveno, ya retiro de verano vamos a llevar, ¿verdad? En cada local de nuestra iglesia a nivel Costa Rica, ahí vamos a compartir. Y siempre por Zoom, Facebook, YouTube se va a predicar para alcanzar el evangelio hasta mucha gente que está lejos y fuera del país también, ¿verdad? Así que aprovechemos todo medio para salvar almas, ¿sí? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos mañana. Sí, buenas noches y que descansen.